Eh, ok, entonces, con esta información que ya tenemos, ya vimos que eh, en función de la evolución que tenga el precio de liquidación, voy a tener peticiones de cobertura complementaria. Entonces, aquí nos dimos cuenta que el día 7 este inversionista que aperturó estas dos posiciones largas sobre, con dos contratos a futuro sobre el oro, tuvo una petición de 4.020. Entonces, uno podría a priori, cuando uno va a entrar aquí, hacerse esta pregunta, decir, ¿qué cambios en el precio futuro conducirá a una petición de cobertura complementaria? Entonces, vean que acá lo que estamos planteando eh, es, ujú, además déjenme para ver qué recurso uso para que se vea bonito. Voy a meter, espera un momentito, insertar un cuadro de texto. Un momentito nada más para buscarlo. Formas. Ajá, voy a meterlo aquí. Listo. Y ahora sí. Eh, entonces, el margen inicial, ya lo vimos ahí, es de $6.000. Vamos a ponerlo más. Es de $6.000. Y tenemos que, bueno, y nos falta aquí que es decir que es por contrato. Perdón que sea insistente con escribir lo que parece obvio, pero aquí aplico mucho un refrán inglés que a mí me encanta, que uno no sabe las cosas hasta que las escriba. Entonces es muy bueno que con estas cosas ustedes machaquen y machaquen como para afinar si los conceptos que están utilizando los están utilizando apropiadamente. Y el margen de contrato, perdón, y el margen de mantenimiento, por la importancia de por qué, y el margen de mantenimiento por contrato es de $4.500. Ahí lo que estamos es como capturando la... Entonces, ya nosotros vimos que por dinámica, vamos a ver si para hacer esto más rápido, déjenme ir a traer un recurso que ya tenía en otro lado. Necesito el Excel. Estoy acá. Entonces voy a ver si no me funcionó. No se ve bonito. Voy de nuevo. Entonces, vamos a usar lo que dicen que el buey lerdo y perezoso recorre dos veces el mismo camino. Entonces aquí va de nuevo. Entonces ahora sí. El, lo que nosotros ya vimos es que cómo determinamos nosotros esa diferencia. Recuerden que nosotros lo que fuimos determinando es, yo tengo el precio F1, no voy a hacerlo así, yo tengo el precio F1 que fue con el que aperturé, el precio F1 que fue con el que aperturé el contrato. Y la forma en cómo voy llegando es que yo aquí voy a observarlo o compararlo contra el precio de liquidación. ¿Dónde ven ustedes eso? Voy a escaparme, voy a venir aquí. Lo ven acá. El, lo planteé al revés. Es el precio de liquidación, es el precio de liquidación menos el F1. Lo planteé al revés, véanlo acá. Es C14, que es el precio de liquidación, menos el precio con el que aperturé. Entonces, aquí lo que estoy es planteando el, esto desde un punto de vista algebraico.
Pero ¿quién es F1? Tal vez terminemos la... ¿Qué es lo otro que nos dice esta fórmula que programamos aquí en Excel? Ah, que tiene que multiplicarlo, eh, que tiene que multiplicarlo por el número de contratos. Vamos a ponerle aquí así, número de contratos. ¿Y qué otra cosa hay que hacerle? Y multiplicarlo por el tamaño del contrato. Esa fórmula es la que nos permite calcular este, esa ganancia pérdida. Entonces, en el caso concreto en el que nosotros estamos, entonces ahora empecemos a sustituir, dale un enter, uf, un momentito, escaparme de la ecuación, ahora sí, dar un enter. Y entonces ahora vamos a sustituir valores. El precio de liquidación es realmente lo que nos están preguntando. O nos están diciendo, determine primero cuál es el precio de liquidación con el que usted va a tener una petición de cobertura. Y después compárelo contra el precio inicial. Ya nosotros sabemos que esto es 1.650 que fue el que nosotros negociamos. Entonces lo vamos a cambiar. Ya nosotros sabemos que el número de contratos es 2 y ya sabemos que el tamaño de contrato es de 100 onzas. Ahora sí, pero ¿cuándo voy a tener yo una petición? ¿A qué tendría que igualar yo esto? Esto lo tendría que igualar a la cantidad de dinero por la que yo voy a tener una petición. ¿Y cuánto es esa cantidad? Traten a ver si la pueden deducir en función de lo que hemos visto. 4.000, profesor. O 4.001, no sé si esa diferencia importaría. Es la diferencia, sí, es una diferencia. Muy bien, ¿quién me habló? Perdón, David, profesor. David, sí, David, gracias. Es esta diferencia, pero sería esa diferencia en qué magnitud. Por dos. Por dos Ajá, contratos. el, por dos contratos. Entonces, vamos a, vamos a, vamos a ver, la diferencia son 1.500. Correcto, correcto. Ajá, son 1.500. Pero como tengo que esa diferencia, tiene que ser 1.500 por dos. Entonces, tendríamos que poner aquí que es cuando tengo una pérdida de menos 3.000, uy, de menos $3.000. ¿Todos claros de dónde surgió estos 3.000? Yo no, profe. ¿Puedes Perdón, repetir? sí, ¿Puedes repito. repetir? Sí, por favor. Perfecto. Entonces, gracias por insistir, porque estas cosas solo así se empiezan a domar, digamos, en términos de un rodeo. ¿De dónde sale nosotros acá vimos que si esta cuenta se me baja hasta 4.500 o por debajo de 4.500, me van a llamar por petición de cobertura complementaria. Entonces, lo que me va a interesar, voy a ponerlo al revés, lo que me va a interesar es comparar eso con respecto, es decir, cuando se genera una diferencia de menos 1.500, me llaman por unidad de contrato. Pero como tengo dos contratos, entonces esos menos 1.500 los tengo que multiplicar por dos, por eso llego a estos menos 3.000. No sé si con esta otra estrategia quedó claro, sino para insistir con otra, Sí, ya ahora sí me quedó claro, gracias. con gusto. Entonces, el, como ya yo sé que deposito 12.000, pero solo me van a permitir mantener eh, una diferencia máxima hasta 9.000 y que si mi cuenta de margen se me va más allá de 3.000, es que me van a llamar. Entonces, ahora sí, aquí tenemos una ecuación simple y llana.
¿Por qué es simple y llana? Porque la puedo despejar. Y entonces, si yo despejo quién es PL, tratemos de, no importa que tape aquí hacia abajo, vamos a irlo haciendo. Entonces, vamos a encontrar que esta parte, aquí voy a ir, esta parte, esto que está multiplicando aquí, que sería 200, yo lo tendría que pasar a dividir. Entonces, eh, voy a borrar esto más bien, para que no nos confunda. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a esos menos $3,000 multiplicado por 2, perdón, dividido 2 por 100. Y esto que tengo aquí, al final, se va a convertir en, vamos a traerme solo lo que me sirve. Ah, no, sí, sí me sirve esto. Control C. Aquí, y esto que estaba restando, ahora se me va a venir, se me va a venir a sumar. Vamos a poner más, solo que tiene que estar aquí, más, este, pero vamos a ver, era solo esto lo que suma, ya lo arreglo. Tengo que copiar esto, control X, y esto queda así. No, no me quiere hacer caso, voy a editarlo mejor. $1,650 es lo que le tendría que sumar. Entonces, el, pues ahora sí, desarrollemos, porque ahí lo que hicimos fue despejarlo. Entonces, al final va a quedar que PL, vamos a sacar esto de acá, para que no quede ese paréntesis, control X. Entonces, me va a quedar que, que el precio de liquidación, y ahora sí, desarrollémoslo. eh, es que el editor no está, el editor es más versátil en Word, pero aquí no me está. Entonces, cuando yo divido menos 3,000 por 200, ¿cuánto les da eso? ¿Menos qué? Menos Menos 15. 15, profesor. Menos $15, porque ahí no perdemos la unidad, menos 15, y a eso le sumo los, ay, hay que quedar más dentro de la ecuación, siempre se me olvida, más le sumo los $1,650, que fue con el que yo entré al mercado, y entonces vean que el, el precio de liquidación les va a dar este, ¿mil qué? 1635. 1635. 1,635. Y entonces vean que eh, ese precio está aquí, entre estos dos. Entonces, como el precio fue descendiendo, fue descendiendo, fue descendiendo, aquí ya estamos en el límite del precio que implicaba que me iba a conducir a una petición de cobertura complementaria. ¿Lo ven? Porque ya aquí cerró en 1,636,20 y ya en la cuenta de margen, voy a subir esto, y la cuenta de margen, vean que la cuenta de margen ya estaba cerca de los $9,000, estaba en 9,240. Cuando ya esto queda por debajo de este precio de 1,635, ténganlo por seguro que voy a tener una petición
de cobertura complementaria. Entonces, ven que aquí planteamos un ejercicio eh, que tienen. Entonces, hagamos lo siguiente, ya tenemos con el retraso mío más o menos 44 minutos de tener clases en donde yo he hablado. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a aprovechar los grupos de trabajo y entonces vamos a tratar de resolver o que ustedes resuelvan el ejercicio 1 de la práctica 2 y que ustedes resuelvan el ejercicio eh, número 3 de... Espérenme nada más para ver cuál es la práctica que ustedes tienen ahí en mediación virtual. Yo ya creo que saber, ustedes tienen 4 ejercicios. Entonces sería en el ejercicio 1, el 2 ya lo podrían resolver porque lo resolvimos la semana pasada y el ejercicio 3. Entonces aprovechemos los 40 minutos que nos quedan para que ustedes traten de hacer una práctica sobre operativa del mercado de, mecánica del mercado de futuros. Entonces déjenme parar acá. Vamos a hacer los zooms. ¿Sí? Vamos a hacer los 3 grupos en los que estamos conformados. El grupo 1, recuerden que es el grupo de Carmen, Elsie, Max y Juan. El grupo 2, Kimberly, Manuel, David y Brian. Y el grupo 3, Silvia, Mariana, Andrea y Oscar. Entonces, vamos a hacer los 3 rooms. Y con todo gusto yo voy a estarlos visitando primero voy a permitir que ustedes puedan compartir. Este, ustedes escogen el cuarto y eh, vamos a, si terminamos antes, nos venimos. Yo voy a asignar este, estos 40 minutos. Además, voy a asignar 35. Este, 35 minutos. Si los podemos ver los 3 sería genial. Ok, abro acá y creo que ya ustedes pueden unirse, ¿verdad? Sí. Gracias. Apago la grabación. Entonces, cuando alguien está interesado en hacer entregas de los Sí, yo se subactivos los estaba guardando a subyacentes, Wendy, si quiere le de pregunta. de Yo no los sabía que usted iba a ver. activos, de los activos subyacentes que estamos negociando, entonces lo que hacemos es que tenemos que seguir el siguiente procedimiento. ¿Quién decide, ¿Quién decide cuándo se debe hacer la entrega? Queda del que asume la posición corta en un contrato futuro. Es decir, desde que yo entro, si yo entro al mercado asumiendo una posición corta, yo soy el que voy a decidir si esa entrega se hace o no. Entonces, si yo que asumo una posición corta, es decir, quiero ser un vendedor a plazo o un vendedor a futuro, le comunico al intermediario que me representa en el mercado, el intermediario de valores puesto bolsa o casa de bolsa, le digo de que yo tengo intención de hacer esa entrega y le genero un aviso de intención. Es decir, yo le mando ese aviso de intención de entrega y le indico a la cámara que mi interés sí es entregar el activo subyacente. Entonces, lo que hace ese aviso es exponer cuánto es la cantidad de contratos que se van a entregar. En, en el caso de los bienes, pues ya lo vimos, hay que especificar dónde voy a hacer la entrega y la cantidad que se habrá de entregar. Entonces, lo que hace la bolsa es este muchacho o este inversionista que está interesado en hacer la entrega, tiene que tener una contraparte
que tenga que aceptar esa entrega. Entonces la bolsa empieza a elegir cuál es la parte con la posición larga para que haga la aceptación de la entrega. Entonces la bolsa empieza a tratar también de calzar esa entrega. Entonces, pero como muchas contrapartes han podido cerrar su posición, los que han asumido posiciones largas y los que querían ser compradores se han ido, entonces lo que la bolsa hace es, él coge ese aviso de entrega y se la transmite a quien asumió la posición larga más antigua que esté abierta en el mercado en ese momento. Entonces la bolsa lo que le dice es, vea, aquí hay un aviso de entrega de un inversionista que tiene una posición corta y usted está de primero en la fila para recibir esa entrega. Entonces, ahí lo que tiene que hacer las partes que tienen posiciones largas es manifestar su conformidad de que de que está aceptando el aviso. Este, pero si los avisos son transferibles, los inversionistas con una posición larga, los que tienen posición de compra, tienen un periodo corto para transferir ese aviso y solo tienen media hora. Si no lo transfieren en ese periodo, ellos entonces quedan con la obligación de recibir la entrega. Ese periodo es precisamente para encontrar este, a una parte con una posición larga que sí esté dispuesta a aceptar el aviso proveniente de ellos. Entonces, siempre hay un contingente de inversionistas, tanto de posición corta como de posición larga, que sí tiene interés en que el activo subyacente se traspase. En el caso de que el activo subyacente sea un bien como el jugo de naranja, como bueno, como el maíz, como la soya, este, lo que se hace la recepción significa que acepto o hay una aceptación de un recibo de almacén a cambio del pago automático. Es decir, si yo soy el tenedor de la soya, yo tengo esa soya depositada en un almacén y ese almacén, en el momento en el que está ahí depositado, yo tengo ya derecho a recibir ese pago automático. La parte que recibe la entrega es el que va a empezar a asumir todos los costos de almacenamiento una vez que se perfecciona la entrega. En el caso, pero no son los únicos activos subyacentes que hemos visto que existen, en el caso de activos financieros, lo que se hace es que se hacen transferencias electrónicas y por lo general, lo vamos a ver más adelante, se hace una liquidación en efectivo. Lo que se liquida es la diferencia. Ese proceso, si ustedes ven, puede tardar, digamos, desde el aviso de intención, es decir, desde que yo aviso que tengo la intención de entregar hasta la entrega misma, puede tardar de 2 a 3 días. El primer día es el aviso en el que se presenta la intención, hay un día último del aviso y el último día de negociaciones ocurre días antes del último aviso. Entonces, vean que las bolsas tienen también mecanismos y reglas y también tienen una serie de procedimientos preestablecidos en las reglas de negocio para poder asegurar estas entregas de los activos subyacentes. Eso pasa mucho con las bolsas de comercio. Las bolsas de comercio son las que están más habituadas a este tipo de, de, de procedimientos. Para alguien que tiene una posición larga, es decir, una posición de compra futuro, el inversionista debe cerrar sus contratos antes del del día del primer aviso. Es decir, si yo estoy en un contrato aquí, pero yo no tengo interés en participar de la entrega, operativamente muchos inversionistas lo que dicen es, antes de que me tiren el día del primer aviso, yo me salgo del mercado. Entonces,
Lo que termina pasando con estos contratos es que muchos contratos se liquidan ese día previo. Entonces, por eso es que la liquidez empieza a aumentar más conforme se va acercando ese día previo del aviso. Bueno, creo que con esto terminamos el tema 2. Entonces el, vamos a arrancar el tema, vamos a arrancar el tema 3. Con el tema 3 vamos a hacer una estrategia de hacerlo un poco más corto y hacerlo más práctico. Entonces, hoy el objetivo es, no déjenme buscar que se me hizo la presentación, el, el propósito, por acá, se me hizo, un momentito. La idea es que lo hagamos más vía taller y entonces el, sí, entonces aquí lo muestro. Este tema 3, si ustedes ven el programa, se llama eh, estrategias. Ahora vamos a ver qué son las estrategias que yo puedo utilizar con estos contratos. Entonces la idea es que ahondemos un poquito sobre esas estrategias. El propósito que hoy tengo es que podamos ver los principios básicos y estos otros temas, riesgo de la base, cobertura cruzada, futuros, eh, eh, tratar de abordar estos de hoy en 8 junto con estos, pero estos los vamos a abordar con un estudio de caso, que ya ahorita se los comparto y terminaríamos hoy la clase de hoy arrancando la discusión de ese estudio de caso. Entonces vamos a arrancar con esta partecita. Em, ya nosotros vimos que existen tres tipos de participantes en los mercados de derivados. Están los coberturistas, están los arbitrajistas y están los especuladores. Pero nuestro propósito es estudiar más el comportamiento de quién es coberturista. Entonces, ¿quién es el que hace una cobertura? Es aquel que lo que está buscando es reducir un riesgo específico en al que él está siendo sometido. Esos riesgos podrían relacionarse, por ejemplo, con el precio del petróleo. Si yo soy, por ejemplo, un operador de servicio de buses en Costa Rica, yo estoy sujeto a las variaciones que podría enfrentar el precio del petróleo. Otra, otra empresa podría estar sujeto a las variaciones inesperadas en el tipo de cambio. Yo podría estar sujeto también a variaciones en el mercado accionario o alguna otra variable. Entonces, una cobertura perfecta, así se conoce, es aquella que elimina completamente el riesgo. Pero esas coberturas son muy raras, en realidad son muy difíciles de encontrar. Entonces, el propósito del mercado de futuros o del mercado a plazo es entender cómo crear esas coberturas. Entonces, la idea es que ya nosotros, con lo que hemos venido estudiando de el mercado de futuros, es que podamos pasar a qué utilidad le puedo dar a esos instrumentos. En materia de coberturas muy, muy básicas, por eso aquí se llama principios básicos de cobertura, así como existe la posición corta y la posición larga, también va a existir el concepto de cobertura corta, cobertura larga. Entonces, si ustedes ven acá una cobertura corta, implico que yo estoy asumiendo una posición corta en contratos de futuros. ¿Y para quién eso es lo recomendable?
Entonces, bien, pensémoslo desde un punto de vista. Si yo voy a entrar al mercado con una posición corta, ¿qué es lo que yo me obligo en el mercado de futuros? Me obligo a ir a vender el activo subyacente. Entonces, ¿para quién va a ser adecuado una posición de esa envergadura? Aquel que hoy conoce el activo subyacente o que está largo en el activo subyacente, el que lo tiene, el que lo posee. Entonces aquí, y además no solo lo posee, lo conoce, sino que espera venderlo en el futuro. Entonces, por eso aquí el ejemplo que ustedes ven es, si yo soy un porcicultor que tengo ganado porcino y lo espero vender en 2 meses, entonces para mí lo más adecuado sería asumir una cobertura corta mediante la toma de posiciones cortas en contratos de futuro. Em, También podría usarse cuando no se posea el activo en el presente, pero yo tengo certeza o conozco que lo voy a tener en el futuro. Entonces, el caso típico es si yo soy un exportador, imagínense un exportador costarricense, que yo sé que voy a recibir dólares en el futuro. Y como yo voy a recibir dólares en el futuro, es decir, lo voy a tener en el futuro, yo con esos dólares muy probablemente los ocuparía cambiar a colones para poder asumir algunos gastos denominados en colones. Entonces, también una cobertura corta sería adecuado para este otro tipo de inversionista. La cobertura larga, por el contrario, son los que implican tomar una posición larga en contratos de futuros. ¿Para quién eso es adecuado? Para alguien o una empresa que sabe que va a comprar el activo en el futuro. El, y que además desea asegurarse un precio en ese momento. Entonces ahí viene el ejemplo de un tostador de café que sabe que ocupa café en pergamino o café para tostar. Este, Él, si requiere esas 150.000 libras en junio, pues entonces tomar una cobertura larga le permite asegurar el precio al que va a comprar esas, esas. Entonces veamos este ejemplo de una cobertura corta. Vamos a suponer que el 15 de mayo, suponiendo que es un 15 de mayo, un productor de petróleo acaba de negociar un contrato para vender 1 millón de barriles. Y él convino de que se va a aplicar al contrato de venta el precio al que está el petróleo en el 15 de agosto. Aunque aquí hay una operación a plazo, vean que no es típicamente lo que nosotros definimos como una operación a plazo. ¿Por qué? Porque recuerden que en las operaciones a plazo que nosotros definimos, nosotros desde que entramos en una operación a plazo o en un contrato de futuros, marcamos el precio. Pero esta que estamos describiendo aquí es una típica operación de venta que el precio quedó amarrado a lo que le va a pasar al precio en el futuro. Entonces vean el riesgo que hay detrás de esta afirmación. Combino que el precio que se aplicará al contrato será el precio de mercado del 15 de agosto. Y yo estoy el 15 de mayo. Entonces vean que al 15 de junio hay un mes, 15 de julio hay un mes, al 15 de agosto, es decir, tengo 3 meses en el que este precio me puede variar. Y por eso se dice que este productor enfrenta una situación en la que por cada centavo que cambie el precio del petróleo, él va, si es un centavo de incremento, va a ganar 10.000 dólares porque va a tener un precio incrementado. Pero si el precio desciende un centavo, él va a perder 10.000 dólares. Entonces vean que si nos devolvemos aquí a la filmina, es alguien que conoce, un productor de petróleo, conoce el activo subyacente, indudablemente, y además espera venderlo en el futuro, como lo acabamos de escribir acá. Él espera venderlo el 15 de agosto. Si estamos el 15 de mayo, esperan dentro de 3 meses vender ese petróleo. Entonces, si nosotros vemos que el precio al contado
el 15 de mayo es de $80 por barril y el precio futuro del petróleo para una entrega en agosto, ahí ya estamos viendo un derivado, en términos del contrato de la Chicago Mercantile Exchange Group, es de $79. Entonces ya tenemos la posibilidad de analizar qué le conviene a él en términos de qué significa esta cotización con entrega en, en agosto en términos de un contrato de la bolsa de Chicago a 79. Es que como cada contrato a futuro, ya hemos visto, ustedes lo vieron en el ejercicio que acaba de pasar, es de 1.000 barriles, quiere decir que el productor, con solo que negocie 1.000 contratos, va a poder cubrir este 1.000.000 de barriles que tienes puesto con este contrato típico de venta. Porque 1.000 por 1.000 nos da 1.000 contratos por 1.000 barriles, nos da exactamente 1.000.000 de barriles. Entonces ahí tenemos que ya él tiene un contrato en el mercado de derivados, específicamente en el mercado de futuros de esta bolsa, la posibilidad de coberturizar esta cantidad de barriles de crudo. Si ese productor cierra su posición el 15 de agosto, para todos los efectos va a pasar que la estrategia será fijar un precio muy cercano a los $79 por barril. Y veamos por qué. Vamos a suponer, por un momento, que el precio al contado del 15 de agosto resulta en $75. Entonces, consecuencia de este contrato, me devuelvo, consecuencia de este contrato, cuando yo digo, ok, 1.000.000 de barriles al precio que está en el 15 de agosto, que acabamos de definir que aquí es de 75 barriles, entonces esto me va a dar 75 millones de dólares. Pero eso solo, ese sería el efecto, es decir, yo recibo 75 millones si yo solo me quedo en el mercado de contado. Pero como acabamos de ver de que él, me devuelvo, tiene el mercado de la Bolsa de Futuros de Chicago y él entra en un contrato de esta envergadura 79, quiere decir que en agosto, que es el mes para la entrega en el contrato futuro, el precio, ¿se recuerdan que vimos que los precios a futuro tienden a converger a los precios, este, a los precios del mercado de contado? Entonces, la compañía, por haber abierto la posición en el mercado de futuros a 79, recuerden que este es el F1, y por cerrar la posición, porque cierra la posición, y entonces es muy probable que el precio de cierre ande en 75, entonces él va a tener una ganancia de $4 por barril, a raíz de haber aperturado una posición corta a futuro y haberla cerrado, y recuerden que yo la cierro con una posición contraria, entonces quiere decir que él va a obtener por ese 1.000.000 de barriles, 79 millones de dólares en total. Entonces, al final de cuentas, cuando usted compara, eh, eh, cuando usted compara estos 75 millones que obtuvo, pero le suma estos 4 por barril que se le convierten en 4 millones, es que llegamos a esta cifra de 79 millones en total. Entonces, vean cómo inicialmente mi venta fluctuaba o dependía de qué le pasaba al precio.
pero con la participación en el mercado con una cobertura corta, yo estoy haciendo una fijación del precio de venta alrededor de $79 por barril o a 79 millones de dólares en total. Paro aquí un momento para ver si hay alguna cosa que no está cerrando, y si no, para continuar. En todo caso, cuando estas cosas se explican, a veces cuesta mucho como dimensionarlas. Es hasta que uno empieza a hacer los cálculos en Excel y a hacer los cálculos en papel, que empieza uno como a decir, sí, ya voy entendiendo por dónde va esta procesión. Entonces, eh, pero paro nada más por si hay algo que no les, si hay algo que les quedó ahí como, me sonó raro, no lo comprendo, lo avanzo. Ok. Ahora, hagamos una alternativa. Aquí fue la primera alternativa que acabamos de analizar. Si me devuelvo, vean que el precio resultó más abajo de los 79 que yo pacté en el mercado de futuros. Ahora hagamos el ejercicio contrario. Ahora, vamos alternativamente a suponer que el 15 de agosto más bien resultó en un precio más alto de los $79 que yo pacté en el mercado de futuros. En una situación como esas, si ustedes ven el contrato inicial que yo iba a vender el precio del petróleo al precio que estuviera el 15 de agosto, ese millón de dólares me produce un ingreso de 85 millones de dólares por el contrato de venta. Pero como yo lo coberturicé con una cobertura corta en el mercado de futuros, lo que va a pasar es que como yo entré a vender a 79, pero ahora el mercado dice que esas ventas se tienen que hacer a 85, entonces yo estoy perdiendo $6 por barril. Es decir, estoy perdiendo 6 millones a partir de la posición corta a futuro. Y entonces, aunque yo estoy ganando del contrato de venta 85 millones, yo estoy dejando 6 millones en el mercado de futuros. Y eso una vez más hace que el monto que yo obtenga por el vender el petróleo está cerca de los 79 millones. Entonces vean que con haber hecho la cobertura corta, ¿qué es lo que estoy logrando? Asegurarme a vender, perdón, asegurarme a vender el barril a un precio de $79 por barril. Entonces, eso es el tema de la cobertura corta. Y ahora veamos eh, qué es una cobertura larga. Entonces, ya vimos que la cobertura corta es para quien posee el activo subyacente o lo va a poder disponer para su venta en el futuro. La cobertura larga, por el contrario, es aquel que ocupa el activo subyacente en el futuro. Y entonces aquí el ejemplo es un tostador de café que sabe que necesita 150.000 libras de ese grano el 15 de septiembre. El precio a futuro para una entrega en septiembre es de 217 centavos por libra. Entonces el comprador o el tostador podría cubrir su posición adoptando una posición larga en 4 contratos a futuro a través de la bolsa de la NICE, de ICE, y cerrando su posición el 15 de septiembre. La razón de por qué adopta 4 contratos es que como cada contrato es de 37.500 libras, 4 por 37.500 libras me dan estas 150.000 libras. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo, a través de esta cobertura larga, lo que hago es fijar el precio de este café que ocupo de 150.000 libras a 217 centavos por libra. Entonces, véalo en por qué, por los efectos que acabamos nosotros de estudiar. Este, Vamos a suponer que el precio de contado
El café el 15 de septiembre es de 222 centavos por libra. Como ese precio converge, o perdón, como el precio a futuro converge al precio de contado, entonces es muy probable de que el precio de futuro, de los futuros a los que yo entré, ande cotizando en estos 222 centavos o el equivalente a 2,22 dólares por libra. Pero como yo entré al mercado a 217, estoy comprando algo que vale más en el mercado, que lo multiplico por el número de contratos por el tamaño del contrato, que es este equivalente de 150,000, que son las fórmulas que acabamos de usar en la práctica. Y entonces me da de que tengo una utilidad de 7,500. Es decir, en los contratos a futuro, él paga 150,000 por 2,22, es decir, el café, tiene un valor de 333,000 por el café, pero con el costo neto de esta ganancia, este, él está haciendo la fijación en 325,500. Es decir, está logrando estabilizar el precio en 325 centavos por dólar. Perdón, en 325,500 por las 150,000 eh, libras. Eso es cuando el precio se fue para arriba de lo que yo pacté. Pero alternativamente podría ser que el precio se vaya para abajo de lo que yo pacté en el mercado de futuros. Recuerden que en el mercado futuro yo pacté 217. Entonces, ahora vamos a suponer, ¿qué pasa si el precio al contado se fue a 207 centavos por libra el 15 de septiembre? Como yo entré a 217, pero el mercado ahora está en 207, entonces yo voy a tener una merma o una pérdida de 15,000 dólares. Entonces, en los contratos a futuros, él viene y dice, ok, las 150,000 libras yo las puedo comprar a 207, eso me tiene un costo de 310,500. Pero una vez que le sumo el costo de haberme metido al mercado de futuros, que fue una salida de 15,000 dólares, entonces hace que el precio esté otra vez cerca de los 325,500. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el precio queda fijado en 217 centavos por libra. Entonces vean que las coberturas, eh, si uno tuviera que sacar aquí un resumen, hay un resumen que hace es, vamos a poner aquí un resumen y lo vamos a deducir entre todos. Si yo estoy largo en el activo, es decir, lo poseo o lo voy a poseer en el futuro, ¿qué tipo de cobertura? Vamos a contestar aquí. ¿Qué tipo de cobertura me funciona? Recuerden que solo hay dos. Todavía no contesten. Si estoy corto en el activo, ¿qué tipo de cobertura funciona? Entonces, si estoy largo en el activo es el ejemplo del petróleo. Entonces, ustedes acaban de ver que la cobertura que sirve es la corta. Y por lo que acabamos de ver, una cobertura corta es tener una posición corta en el mercado de futuros. Si estoy aquí, perdón. Si estoy corto en el activo, es decir, como el tostador de café, no tengo el café, pero sé que lo voy a ocupar en el futuro, ¿qué tipo de cobertura funciona? Pues funciona la cobertura larga y ya sabemos que la cobertura larga es asumir una
posición larga en el mercado de futuros. Pues tal vez aquí lo que valdría la pena para que quede más completo. Si estoy corto, si estoy largo en el activo, productor, petróleo, si estoy corto en el activo, tostador de café, ¿cuál es el resumen que estamos sacando de aquí? Este es el mercado de contado y este es el mercado de, cuando yo asumo, ¿a dónde asumo yo las coberturas? ¿A dónde asumo yo la posición eh, larga o corta? ¿A dónde es el único mercado donde puedo asumir esas posiciones? En el mercado de futuros. Entonces, ven ahí la regla. ¿Qué significa todo esto? Que para ser un coberturista o para realizar coberturas, se tiene que cumplir lo anterior. Si esto no se cumple, quiere decir que o usted está especulando o usted está haciendo arbitraje en el mercado de futuros. Ideas, comentarios, ¿cómo ven esta parte? ¿Logran ver que esto es el mercado de contado? Como esta columna, lo traté como esto es estar en el mercado de contado, esto es estar en el mercado de contado. Si yo en el mercado de contado estoy largo en el activo, entonces en el mercado de futuros tengo que tener una posición corta para hacer una cobertura corta. Si yo en el mercado de contado estoy corto en el activo, tengo que estar en una posición larga en el mercado de futuros para hacer una cobertura larga. ¿Cómo lo ven? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un receso porque vamos a empezar el estudio de caso. Y con eso cerramos hoy, la última hora. Vamos a arrancar eh, el estudio de caso. Voy a hablar esto. Entonces hagamos el receso de 10 minutos y para venir a trabajar en grupos e ir viendo de qué consiste el estudio de caso. Y entonces van a ver que ahí hay un tipo de cobertura que se puede hacer. Entonces son las 9 en punto, veámonos a las 9:11.